Muchas gracias, Randall. Mucho gusto saludarle a usted. Espero que haya amanecido muy bien este jueves. En ocasiones, la zona alrededor de los ojos puede inflamarse. Si esto le ha ocurrido alguna vez, es mejor que usted no lo deje pasar. Si usted se nota alguna diferencia debajo de los párpados o alrededor, podría tratarse de una alergia, puede ser un orzuelo u otro tipo de infección ocular que requiera mayor cuidado. Invitamos al oftalmólogo oculoplástico Abraham Gómez para explicarnos cómo se tratan este tipo de padecimientos que pueden hinchar esta zona del ojo. Doctor, muchas gracias por ayudarnos con la conversación. ¿Qué tan frecuente es que se inflame la zona alrededor de los ojos? Sumamente frecuente, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Se dice que más o menos entre un 37 y 47% de las personas tienen inflamación constante o en algún momento han tenido inflamación. Y la razón es que la piel de los párpados es muy delicada. Entonces es muy susceptible a infecciones, a inflamaciones, a reacciones alérgicas. ¿Es común, doctor, que las personas dejemos pasar este tipo de síntomas y no los atendamos como se debe? Claro, por supuesto, porque en la mayoría de los casos se trata de un problema clínicamente leve, es decir, que los síntomas no son tan perjudiciales. Entonces muchas personas lo que intentan es o ignorarlo o simplemente usar remedios caseros, ¿no? Como compresas frías, etcétera, para tratar los síntomas. ¿Y realmente funcionan estos remedios? En algunos casos sí, sobre todo cuando se debe a reacciones alérgicas leves o, por ejemplo, un orzuelo, como lo haremos más adelante. Pero en algunos casos, si la inflamación se debe a algo importante, como por ejemplo una enfermedad de la tiroides o un herpes ocular, entonces en estos casos no. Y es donde el paciente tiende a acudir al médico ya. Nosotros vamos a enriquecer la entrevista con una serie de fotografías que la idea es poder ilustrar, doctor, las patologías más comunes que pueden inflamar esta zona del ojo. Pero antes vamos a ver una pantalla donde usted mismo nos decía, doctor, que son las causas más frecuentes de que se inflame la zona alrededor de los ojos: alergias, orzuelos y blefaritis. Es correcto. Vamos a distribuirla en esas tres, ¿le parece, doctor? Perfecto. Comencemos con alergias. ¿De qué tipo de alergias estamos hablando? Bueno, primero que todo, la piel de los párpados es diferente a la piel a cualquier otro tipo de piel en el cuerpo. Entonces la piel de los párpados es muy delgada y es muy susceptible a padecer alergias o reaccionar a ciertos agentes químicos, como por ejemplo el elemento más importante es el níquel, que se encuentra en maquillaje, lo encontramos en las máscaras, en los delineadores. Entonces la piel del párpado muy fácilmente hace una reacción alérgica a un agente químico o infeccioso, como ácaros, por ejemplo, o bacterias que se encuentran en la piel de los párpados. Entonces esas alergias, aquí vemos esta dermatitis, lo que hacen es producir una cronificación, un problema crónico que se traduce clínicamente por una irritación, ardor, escozor, picazón, enrojecimiento o, como vemos en esta imagen, una descamación y engrosamiento del párpado, que se da muy frecuentemente, sobre todo en aquellas personas que tienen ciertas enfermedades como la rosácea, psoriasis, personas con caspa, por ejemplo. Cuando estamos hablando de alergia ya nos referimos a dermatitis y varios tipos de dermatitis, ¿no? Es correcto, estamos hablando específicamente de la dermatitis. La dermatitis atópica, la dermatitis alérgica, la dermatitis seborreica, que son todas enfermedades inflamatorias crónicas no producidas por bacterias o virus, sino por una reacción de la piel del párpado, una reacción inmunológica a algún factor o agente que está causando la alergia. ¿Cuál es la zona que normalmente se va a inflamar cuando se presenta esta dermatitis? Curiosamente es el párpado superior y la parte interna, más interna de aquí, de los párpados. Ahí es donde se nota el enrojecimiento, la picazón, la descamación. Se tiende como a engrosar y a secar la piel en esa zona. ¿Y cómo comienza a manifestarse, doctor? Bueno, usted dice que con enrojecimiento. ¿Es usual que entonces uno comience a rascarse los párpados, a rascarse la zona alrededor de los ojos? El síntoma principal y sine qua non es la picazón. Los pacientes que se quejan de picazón en los ojos constantemente, la mañana, por la tarde, por la noche, cuando hay polvo, cuando están mucho tiempo frente a la computadora, son pacientes que además en muchas ocasiones pueden tener algún tipo de rinitis también. Entonces, no solo les pican los ojos, sino que le pican la nariz o tienen congestión nasal. ¿Necesariamente tengo que ver esta resequedad a nivel de párpado para pensar en dermatitis? No siempre, porque en algunos casos la dermatitis es tan leve o está iniciando, de tal manera que el paciente no se ve en el espejo una placa roja o inflamatoria. Claro, ya al verlo con magnificación, un médico, un oftalmólogo, por ejemplo, se ve que hay un insulto inflamatorio en el párpado. Usted me hablaba de que una de las causas es el maquillaje, doctor. Claro, muy importante. Las mujeres están más propensas a esto. Claro, por supuesto, porque estamos hablando del níquel, ¿no? Sobre todo el níquel, que se encuentra en muchos de estos maquillajes, es el que produce una inflamación, una reacción alérgica, en donde la piel del párpado se sensibiliza al níquel y empieza a inflamarse. Entonces, son pacientes que normalmente no toleran el maquillaje, inclusive puede producir una intolerancia a los lentes de contacto.
Son personas que andan con legañas en los ojos o síntomas de irritación y sequedad. ¿Se quitan estas alergias con los días o hay complicaciones al no atenderlas? Si el paciente, por ejemplo, es una paciente que usa maquillaje, si deja de usar el maquillaje o usa un maquillaje hipoalergénico, un maquillaje que está diseñado más para la piel de los párpados y con cierto tratamiento, ¿no? Entonces, sí, eventualmente, como no hay un insulto que esté produciendo una inflamación, tiende a mejorar la dermatitis. Doctor, ahora, ¿son suficientes los antialérgicos para tratarlo? ¿Estamos hablando de antialérgicos orales o tópicos, en cremitas? Explíqueme usted de qué manera es necesario tratar estas alergias. Muy bien, digamos que el paciente tiene una dermatitis alrededor de los ojos, pero está asociada también con síntomas nasales. Mucha congestión, mucho estornudo, mucha picazón de nariz. En esos casos se recomienda usar tanto un antialérgico oral, como la loratadina, por ejemplo, para controlar los síntomas más sistémicos, pero también utilizar un corticosteroide o cremita o ungüento para la piel de los párpados para que nos ayude a desinflamar el párpado. Vamos a ver la segunda causa de por qué se inflama la zona alrededor de los ojos, y aquí me parece que también es una manifestación un poco más seria y son los orzuelos, doctor. Correcto. ¿Qué son? ¿Por qué se forman? Bueno, primero la dermatitis, estamos hablando de una inflamación de los párpados por agentes que vienen de afuera, digamos, ¿no? Por maquillaje, polvo, ácaros. Cuando hablamos de la inflamación por orzuelos, estamos hablando de un tema infeccioso. Entonces, los orzuelos se producen porque se bloquea una glándula del folículo piloso de la pestaña. Entonces, al bloquearse esta glándula, se llena de bacterias. Las mismas bacterias que viven en la piel de los párpados. Y estas bacterias crean como un microabsceso. Y eso es lo que es un orzuelo. Entonces, es una infección aguda de una glándula de la pestaña. Y así como usted lo describe, como un absceso diminuto, y en esta fotografía que estamos viendo, yo puedo pensar en que es bastante doloroso. Sumamente doloroso. Los orzuelos característicamente empiezan porque, aunque no se ve muy rojito el párpado, al tocarlo se siente como un dolor, hay una sensibilidad al tacto, ¿no? Y luego, unas horas o días después, se empieza a poner rojo el párpado. ¿Qué zona comienza a inflamarse, aparte de esto que estamos viendo, que es el párpado? Siempre es en la parte del margen libre o borde libre del párpado. Es decir, un orzuelo no aparece cerca de la ceja, no aparece en la mejilla, siempre tiene que aparecer en la base de las pestañas. Esa es la zona que se inflama, porque ahí es donde está la glándula. Sí, todos estamos propensos a presentarlos. Todos. Muy frecuente en adultos, pero también es frecuente inclusive en niños y bebés. En algún momento, doctor, bueno, esta fotografía, por ejemplo, esto es un niño, ¿verdad, doctor? Correcto. Hablaba que podía tal vez también tomarse en cuenta diferentes condiciones climáticas o trabajos específicos que den pie a la aparición de orzuelos. ¿Hay relación? Normalmente cuando hay mucho calor o humedad, sin embargo no es la causa principal. La causa principal es una sobreproducción o proliferación exagerada de las bacterias que viven en las pestañas, que es la blefaritis, que justo hablaremos de eso. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias de no atender un orzuelo, doctor? Bueno, normalmente un orzuelo es algo, entre comillas, trivial en el sentido de que la mayoría de ellos resuelven espontáneamente, ¿no? Lo que sí es importante tomar en cuenta es, número uno, que lo que funciona mejor para un orzuelo no es el frío, sino el calor. ¿Por qué? Explíqueme. Porque el calor lo que hace es abrir el poro de la glándula, que está bloqueada, para que salga todo el material que está acumulado, la secreción purulenta que está dentro. El frío no. El frío nos ayuda más como, por ejemplo, después de una inflamación por un trauma, un golpe en el ojo, por ejemplo. Sí, usted me hablaba ahora, doctor, de que si se complica, le llaman chalación. Eso es muy importante. Entonces, un orzuelo en la mayoría de los casos resuelve solo, con compresas calientes húmedas o con gotas antibióticos, por ejemplo. Hay personas que usan manzanilla, aunque no es lo mejor. Pero cuando el orzuelo no resuelve solo, se puede enquistar y se forma esto, que es como un tipo de quiste que se le llama chalación o chalación. Y el chalación sí que puede estar un poquito más alejado del borde de los párpados, puede estar un poquito más arriba o más abajo, siempre en el párpado, pero no tan cerca del borde del párpado. ¿Cuándo ya sospecha uno que es un chalación, doctor? Este es un chalación típico. Vemos que no hay como un puntito de pus y que no está tan cerca de las pestañas, está más abajo. Uno sospecha un chalación cuando tenemos una inflamación tipo orzuelo que lleva 2-3 semanas y no ha resuelto solo y además ya no duele. El chalación no duele, tiende a ser como un abultamiento o pelotita roja que al tocarlo, palparlo, no produce molestia, no produce dolor, pero es más un tema como de abultamiento y enrojecimiento. Puede ser que produzca un poquito de molestia, pero no es la misma sensibilidad y dolor que produce el orzuelo. ¿Esto requeriría entonces alguna especie de cirugía?
Bueno, si ya llevamos 3 semanas y se ha tratado con compresas calientes y con gotas y no resuelve, normalmente hay que hacer un tipo de procedimiento para sacar ese quiste, digamos. No hay que dejar cicatriz en el párpado porque se hace por detrás, digamos. Es muy rápido, lo que se hace es quitar toda la glandulita que está enquistada para que ya no quede la pelotita. Otra opción es aplicar como una inyeccioncita de un material, de un esteroide, que es como un medicamento, para intentar que se absorba. Me llamaba mucho la atención este remedio que usted mencionaba, que era la manzanilla, doctor, porque incluso hay gente que ante la inflamación, en cualquier zona de los ojos, se coloca un sobrecito de manzanilla y se lo pone así. Claro. ¿Qué recomienda usted? La manzanilla es lo que más se usa, es lo que más usan los pacientes como remedio casero. La manzanilla está muy bien siempre y cuando sea, digamos, esta manzanilla natural, o sea, cuando uno va y coge la planta que compra, que sea en el mercado, y entonces la hierve y de ahí coge una compresa. Pero cuando es la manzanilla, que viene en bolsitas, ¿no? Como el té, digamos, que nosotros tenemos, ahí hay que tener un poco de cuidado porque este tipo de bolsitas de manzanilla tienen colorantes y tienen preservantes que más bien, al estar en contacto con la superficie del ojo y la piel del párpado, pueden producir una inflamación, pueden producir una alergia. Dijimos que la piel del párpado es muy sensible a cualquier agente externo. Entonces, un colorante, un preservante que viene en la bolsita de manzanilla más bien puede irritar más el párpado. La tercera causa que nos explicaba usted, doctor, es la blefaritis. ¿De qué estamos hablando? La blefaritis es algo extremadamente frecuente, me explico. De hecho, se dice que el 86% de todos los casos de ojo seco, que es la enfermedad más frecuente del ojo, es producida por una blefaritis, ¿no? Entonces, ¿qué es la blefaritis? La blefaritis es una enfermedad crónica que lo que afecta es el margen del párpado y es producido por una proliferación excesiva de bacterias que viven en los párpados. Normalmente son personas que tienen un tipo de caspita o costrita que se acumulan las pestañas, como lo vemos muy claramente aquí. Tal vez no sea tan evidente, a menos de que sea ya bastante importante, pero aquí hay que hacer como un poquito de magnificación. Claro. Entonces, esta caspita que se acumula aquí es como un alimento para las bacterias que viven en las pestañas. Entonces, estas bacterias como que se comen esta grasita, ¿no? Y producen una sustancia que se llama una biopelícula. Es como el sarro en los dientes. Entonces, esta biopelícula hace que proliferen más bacterias y ácaros, sobre todo uno que se llama Demodex. Esta proliferación de microbios hace que se secreten sustancias superinflamatorias, no solo para la piel de los párpados, sino para el ojo. Sí, porque aquí en esta fotografía no se nota tanto esta especie de caspa que usted estaba mencionando, Lo que doctor. se nota es la inflamación de la superficie del ojo, ¿no? Aquí la blefaritis está produciendo una irritación de la conjuntiva, como una conjuntivitis. Sí vemos que puede haber como un poquito de enrojecimiento de la base del párpado, del margen del párpado, pero está asociado con una irritación crónica de los ojos, ¿no? Que produce ardor, escozor, lagrimeo. Si no es tan perceptible esta condición a la vista tan fácilmente, doctor, ¿cómo se manifiesta? Por los síntomas, sí, claro, los síntomas es lo más importante. Son personas que a veces puede, familiar, un amigo, le pregunta por qué los ojos están rojos, normalmente anda con la base de los párpados un poquito rojos, o simplemente son personas jóvenes, adultos, que tienen los siguientes síntomas: irritación constante, sensación de cuerpo extraño, ojos rojos, lagrimeo, visión borrosa, sobre todo un tipo de cansancio o fatiga en los ojos ya por la tarde, y la quemazón y picazón. ¿Por qué se secan los ojos ahora que usted lo estaba mencionando? Los ojos se secan porque, la película lagrimal, la que lubrica los ojos, está compuesta por 3 capitas, y la capa más superficial es grasa producida por los párpados. Esta grasa evita que se evapore la lágrima. Cuando hay muchas bacterias en los párpados, cuando hay blefaritis, esta grasa no se produce bien. Entonces, aunque se está produciendo lágrima, esta lágrima se evapora muy fácilmente. Por ejemplo, cuando estamos leyendo, al conducir, frente a la computadora, la lágrima no es de una buena calidad, entonces constantemente se evapora y se irrita el ojo por estar seco. Doctor, usted me hablaba ahora de que incluso es un padecimiento muy frecuente para ustedes los oftalmólogos. ¿Hay una población que esté más propensa a presentarlo? Normalmente la blefaritis es, yo hablo de 3 cosas, ¿no? Para desarrollar una blefaritis. Tiene que haber una predisposición genética, o sea, eso no le pasa a todo el mundo, ¿no? Siempre tiene que haber algo en los genes. Por ejemplo, se dan personas que tienen predisposición genética o tienen ciertas enfermedades, como por ejemplo la rosácea, la psoriasis, la dermatitis atópica, la caspa. Eso tiene que unirse a otros factores. Uno muy importante, la dieta. Entonces, una mala dieta, una dieta muy rica en azúcares refinadas, por el chocolate, repostería, una dieta muy alta en cosas fritas, por ejemplo, y que no tenga suficiente omega 3, por ejemplo, que se encuentra en los pescados, también predispone a la aparición o multiplicación de las bacterias en los párpados.
Y luego hay un tema hormonal. Entonces, la blefaritis es muy frecuente cuando hay mucho estrés, cuando hay aumento en las hormonas del estrés, personas que pasan muy estresadas, llegan con blefaritis y con orzuelos, que dijimos que son producidos por un tema similar a la blefaritis. O también, por ejemplo, cambios en las hormonas sexuales. Esto, por ejemplo, la blefaritis y los orzuelos lo veo en mujeres que acaban de tomar o están empezando un anticonceptivo, ¿no? Entonces, eso hace que cambien las hormonas sexuales y aparecen los orzuelos y la blefaritis. O, por ejemplo, en preadolescentes, hombres y mujeres, en donde hay cambios en hormonas sexuales, testosterona, andrógenos, estrógenos, empiezan a hacer esta inflamación de los párpados. ¿Qué opina usted de utilizar jabón para limpiar este tipo de caspa que veíamos en la fotografía, doctor? Igual que la manzanilla del jabón es algo que se promueve bastante, inclusive en los médicos. Yo no soy muy partidario del jabón por lo siguiente. Normalmente el jabón o shampoo que se usa para limpiar los párpados puede desestabilizar la lágrima, porque el jabón y la grasita no van juntos. Es decir, si yo necesito una grasita sana para lubricar el ojo y mantenerlo humectado, y tengo un shampoo que lo que hace es romper la grasa, más bien va a empeorar el problema. Yo prefiero utilizar unas toallitas medicadas que venden en farmacias, inclusive sin receta, o ciertas cositas que se pueden utilizar para frotar la base de la pestaña y tener como un régimen de higiene que se puede usar todos los días. Pero el jabón y el champú, digamos, a mí no me parece la mejor opción. 9:24 de la mañana, el doctor Abraham Gómez viene a hablarnos un poco acerca de los principales padecimientos que pueden inflamar la zona alrededor de los ojos. Ya usted lo escuchaba, orzuelos, blefaritis o algún tipo de alergia también por utilizar maquillaje y otros componentes que pueden también complicar esta zona. Nos vamos a una pausa comercial, ya tenemos consultas acá. Venimos y las evacuamos. Nuevamente, gracias por su compañía. Esta imagen que usted tiene responde a una de las causas principales por las que la zona alrededor de los ojos se inflama. Son alergias ocasionadas o dermatitis ocasionadas por diferentes razones. También hay orzuelos, nos explicaba el doctor, y blefaritis como algunas de las principales causas que inflaman los ojos. Ahora, doctor, mientras vemos estas fotografías, también quería hacerle una pregunta, porque a veces las bolsas en los ojos, que también son bastante frecuentes, de repente la gente piensa que estamos hablando de inflamación. ¿Es así o es otro tema completamente distinto? La gente habla mucho de la hinchazón de los párpados, ¿no? Sobre todo por la mañana. Esto se debe a una acumulación de líquido o a rasgos hereditarios, pero no se debe exactamente a una inflamación, porque no hay un proceso infeccioso o inflamatorio como la dermatitis que esté causando la bolsa. Entonces, en muchos casos, esta bolsa que aparece más frecuentemente en la mañana, por el hecho de que al dormir pues no se está parpadeando, entonces se acumula líquido, ¿no? Así como uno está sentado o de pie muchas horas, pues se acumula líquido en las piernas, pues en los párpados pasa lo mismo. Entonces, puede ser personas jóvenes, inclusive 30 años o ya mayores, que amanecen con los ojos hinchados y piensan que es como un tipo de inflamación o infección, pero no, es simplemente una acumulación de líquido. Eso sí, hay que descartar en algunos casos si la inflamación es muy pronunciada, o más bien la bolsa muy pronunciada. Como por ejemplo en esta fotografía, doctor. Exacto, que hay un problema en los riñones, por ejemplo, una acumulación de líquido por una insuficiencia de los riñones, o muy importante sobre todo en mujeres jóvenes, que no haya una asociación con una enfermedad de la tiroides. A veces, si una mujer de un pronto a otro ve que en las últimas 2 semanas ha amanecido con los párpados hinchados, hay que descartar una enfermedad de la tiroides, porque una enfermedad autoinmune, que se llama enfermedad de Graves, en donde hay una inflamación, ahí sí por un proceso donde el cuerpo está reaccionando contra los párpados, entonces se hinchan los párpados. ¿El factor genético, hereditario, doctor, juega también un papel importante en este tema? Claro, hay rasgos faciales, familiares, que inevitablemente hacen que se vean bolsas de forma más temprana o más pronunciada, y ya se debe más como un tema familiar, ¿no? O sea, mi papá, mi mamá tiene bolsas, etcétera, y se ve sobre todo en personas más jóvenes. ¿Existe forma de corregir estas bolsas? Sí, claro, bueno, hay ciertos procedimientos con cirugía, ciertos procedimientos quirúrgicos o inclusive no invasivos que ayudan a disimular o a disminuir la apariencia de las bolsas. Tal vez la acumulación de líquido por la mañana no se pueda operar como tal, pero sí la apariencia durante todo el día. Si hay mucha laxitud de los tejidos se puede tratar. Sí, doctor, tenemos a Magali Quesada que nos ha estado escribiendo. Dice Magali, urgente, pone ella así, la nieta tenía hace 2 años un quiste que debía ser operado. Hasta el año después, resulta que ayer se reventó el quiste, botó muchísimo líquido, se le colocaron pañitos de manzanilla. Ella quiere saber si aún es necesaria la visita al oftalmólogo. Bueno, se ha reventado el quiste. A ver, pero yo creo que sí, sobre todo porque si se reventó,
pues ahí hay una puerta, no sé si fue en la parte de atrás o adelante, pero digamos se reventó y hay una puerta de entrada, cualquier rompimiento, digamos, de la piel, es una puerta de entrada para una bacteria. Entonces, claro, si era un quiste, sobre todo si era un quiste más grande y se reventó espontáneamente, pues por ahí, así como salió el líquido del quiste, pueden entrar bacterias, ¿no?, al párpado. Entonces, en ese caso, pues estaríamos hablando de una infección severa. Mejor que visite al claro, oftalmólogo para que tenga un control más exacto. Jorleni Guerrero dice que tiene una nieta de 13 años que se le hacen orzuelos muy a menudo, doctor. Tanto así que, por ejemplo, la llevan al médico, le dan tratamiento y 3 meses después le vuelve a aparecer y le aparece en el mismo ojo. Entonces, ¿cuál es la recomendación que usted puede darle? Bueno, eso es exactamente lo que estábamos diciendo, es el caso, pues, el caso más clásico, ¿no? Estamos hablando de una preadolescente, una persona cuyas hormonas están cambiando, probablemente tiene una predisposición genética, no sé cómo será la dieta. En este caso es una nietita 3 años tiene, doctor. A 3 años. Sí, 3 años. Entonces, si hay orzuelos a repetición, entonces ahí no estamos hablando de un problema de orzuelo como tal, estamos hablando de una blefaritis. Es decir, si está produciendo muchos orzuelos es porque de fondo hay una blefaritis, es decir, hay un crecimiento de caspita o de algún tipo de costrita en la base de la pestaña que tal vez no se ve bien, donde se está acumulando bacterias y ácaros que están produciendo obstrucciones de estas glándulas de los folículos que están produciendo los orzuelos. Entonces, si no se trata la blefaritis, los orzuelos van a seguir saliendo. ¿Y qué complicaciones podrían traer orzuelos que se presenten a repetición? Bueno, sobre todo en niños, si son muchos de esos abscesos en el párpado, eso produce una cicatrización de los párpados. Entonces puede producir que las pestañas se caigan, por ejemplo, eso se llama madarosis, en donde la inflamación crónica del folículo piloso hace que la pestaña se caiga, entonces se quedan sin pestañas, puede producir una cicatrización del párpado, entonces el margen del párpado ya se va hacia afuera o empieza a cicatrizarse hacia adentro, que produce irritación crónica del ojo, puede producir infecciones más graves, abscesos, eso hay que tratarlo, sobre todo en un bebé, o sea, 3 años, hay que tratar la blefaritis. Y tratarlo urgente. Correcto, hay que tratarlo urgente, porque si no al cronificarse eso pone en riesgo la visión del niño. Del niño. Brenda Agüero nos hace una descripción de su caso bastante interesante, doctor. Dice, en la parte interna del ojo me pica y cuando ella se rasca se inflama como si tuviera un tipo de infección, pero no pasa de ahí, la inflamación prácticamente que irradia hasta el pómulo. Ella quiere saber qué puede hacer porque la picazón esta comienza dentro del ojo. Pues si hay una picazón, no sé si será uno o ambos ojos, pero si hay una picazón crónica, eso muy probablemente es una alergia. Probablemente estamos hablando de una dermatitis. Vimos que las dermatitis no siempre se manifiestan por un enrojecimiento importante de la zona alrededor del ojo, ¿no? Puede ser que simplemente haya picazón, porque el síntoma básico o el síntoma principal es la picazón. Entonces, si hay mucha picazón en esa zona interna del ojo, probablemente sea una dermatitis o alergia que haya que tratar ya con un tipo de gota o medicamento para evitar que se produzca esa picazón. Si la inflamación llega hasta el pómulo, pues ahí no creo que sea una dermatitis, pero a veces inclusive si hay congestión nasal puede ser inclusive por una sinusitis crónica. Sí, si hay mucha inflamación de los pómulos. Pati Carvajal dice que la hija tiene en la orilla del ojo, la parte interna, como un punto amarillo hace más de un mes. Dice Pati que ella pensó que era un orzuelo, pero no pasa de ahí. Le causa mucha picazón y enrojecimiento. Y le repito, doctor, dice que es un punto amarillo en la parte interna del ojo. ¿En el ojo o en el párpado? No dice un punto amarillo en la parte interna del ojo. Si es en la parte, digamos, en la parte interna, en la parte blanquecita del ojo como tal y no en el párpado, probablemente estamos hablando de como hablamos la última vez, de un tumorcito benigno de la conjuntiva que se llama una pinguécula, que normalmente se manifiesta como por un tipo de carnosidad amarilla que puede producir una irritación crónica. ¿Y puede causarle también algún tipo de picazón? Normalmente produce como una sensación de cuerpo extraño y un poco de picazón. Sí. También tenemos acá Nicole Zamora, dice, ¿hay alguna relación entre la diabetes y este tipo de inflamación? No directamente. A ver, cuando una persona diabética tiende a ser más susceptible a infecciones, entre ellas las infecciones de la piel. Tal vez no una relación directa entre la dermatitis o un tema alérgico y la diabetes, pero sí, digamos, con las infecciones crónicas, podría ser. Jenny Fonseca, terminamos con esta consulta. En mi caso, la resequedad le da en las pestañas, dice, como una caspa. Y cuando intento quitarla me sangra y se me caen las pestañas y me queda ese espacio sin pestañas. ¿A qué puede deberse? Eso es típico de la blefaritis. Eso es una blefaritis segurísimo, porque como dijimos, se producen la costrita o la acumulación de caspa, eso produce una irritación y eso hace que se caigan las pestañas. Si al frotarse esa zona se sangra, quiere decir que la inflamación es severa. Entonces,
Es una blefaritis que está produciendo ya lo que dijimos, una pérdida de pestañas, una amadrosis, y eso hay que tratarlo con un régimen de limpieza o higiene del párpado. Doctor, cerremos con las precauciones que hay que tener de atender a tiempo este tipo de padecimientos, porque todo podría complicarse, decía usted. Yo creo que, por ejemplo, el caso de esta niña de 3 años, que bebé que está haciendo orzuelos a repetición y que no se mejora, pues esto ya es algo que hay que tratar. Esto tiene que tratarlo un médico porque, como dijimos, puede llevar a una cicatrización del párpado y una afectación visual importante. Ahora, personas con dermatitis, donde ya hay encruzamiento, descamación de la piel, también es importante tener un tratamiento para que no haya una secuela en la piel del párpado. Cuando hablamos de blefaritis y orzuelos, cambiar la dieta es algo que se puede hacer como para prevenir. A veces yo dejo también suplementos de omega 3, ¿no?, que son importantes, el control de las hormonas sexuales, el estrés. Y ya cuando simplemente es como una blefaritis leve, pues con el hecho de utilizar un régimen de higiene, compresas húmedas calientes en la base del párpado y frotarse, pues eso ayuda. En todos los casos, consulte. Me parece a mí que es importante, ¿verdad, doctor? Para tener un diagnóstico más claro. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Abraham Gómez, 2522-1000, el número telefónico del doctor oftalmólogo, 2522-1000. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Feliz jueves. Nos vamos a una pausa comercial. Randall Salazar nos dice con qué seguimos.